Pasa voz, mis queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este primer video, a este primer estudio. Y pues como lo podrán notar, me encuentro muy feliz y estoy muy contento de poder compartir con ustedes y de poder conectarnos a través de estos medios digitales que, utilizados de una manera adecuada, de una forma correcta, son de gran bendición para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Y fíjense que estuve meditando y estuve viendo qué estudio, qué tema podría escoger como primer mensaje de tantos que tengo el deseo de compartir con ustedes. Y me pareció conveniente escoger este: el riesgo de utilizar la palabra religión. Así que comencemos. El riesgo de utilizar la palabra religión. Primero, antes que nada, vamos a diferenciar entre espiritualidad, creencia y religión. Y cuando alguien se dice ser espiritual, pues se está refiriendo a que no se enfoca solamente en lo físico, en lo material, en lo banal. No se enfoca solo en aquello que puede ver o incluso que puede palpar. La espiritualidad tiene que ver con intentar de alguna forma u otra tener una relación con algo intangible, aunque pues no necesariamente tiene que ser Dios. O pues sí, quizás sí tener una relación con Él, pero pues en ocasiones y sin darnos cuenta puede ser una relación muy superficial, muy por encimita. Por ejemplo, y sin el afán de señalar a nadie, hermanos, y de hecho pues aprovecho para comentarles que todo lo que les comparta en este canal y lo que su servidor les comentará está sustentado en las Sagradas Escrituras, mis hermanos, en la versión 1909 de la Reina Valera principalmente, y que por fe sabemos y confiamos que Dios nos manda un mensaje a través de su santa palabra y que a través de igual forma de su Santo Espíritu podemos tener un verdadero conocimiento y entendimiento. Respetamos y comprendemos los tiempos y los pensamientos de todos los que reciban este mensaje. Pero como les decía, un ejemplo de la espiritualidad puede ser quienes pues acostumbran a conectarse con su espíritu mediante la meditación, tratando de pues desconectarse de todo de lo que hay en el mundo y conectarse más consigo mismos. También conectarse con la naturaleza, enfocarte en tu felicidad principalmente, leer libros de automotivación, entre otros. Y efectivamente, todas estas actividades, todo este tipo de costumbres, puede tener la finalidad de que logremos tener cualidades, pues que nos hagan ser mejores personas, mejores humanos, pero no necesariamente son la forma en la que Dios espera que lo hagamos. No necesariamente es la forma correcta en la que Él nos enseña a lograr una espiritualidad agradable a Él y conectarnos verdaderamente con Él. Por otra parte, hablando de lo que es una creencia, pues una creencia es pensar pues en algo como verdadero, y un grupo de creencias convierte ese movimiento en una religión. Utilizar la palabra religión pues como término, hermanos, es algo que de alguna manera u otra pues es correcto, porque se puede identificar claramente los distintos grupos, las distintas corrientes, los distintos pensamientos y creencias, pero como lo sugiere el título de este video, utilizar la palabra religión corre sus riesgos. Y pueden suceder al menos dos cosas, hermanos. Primero, quizá pues nos apeguemos tanto a ese movimiento religioso, y con esto me refiero al grupo de creencias que tenemos como verdaderas, y perdemos tristemente esa sensibilidad, perdemos esa espiritualidad
y probablemente nos convertimos en personas que no son agradables ante los ojos de nuestro Dios. Y les comento, hermanos, que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo existían pues distintos grupos de judíos y entre ellos se encontraban los llamados los fariseos. Este grupo pues se caracterizaba porque pues eran muy estrictos en sus leyes, en sus creencias, en sus costumbres y lo cuestionaban una y otra vez. Y no es malo que se nos cuestione, sino la forma y las razones por las cuales lo hacían eran con dolo, o como hoy coloquialmente lo conocemos, con cierta jiribilla. Por ejemplo, ellos no entendían y no aceptaban que Jesús hubiera sanado a un enfermo en el día de reposo, el día que tenemos apartados para nuestro Dios. Que por cierto, mis hermanos, si les comento que también tenemos un tema preparado sobre este punto y esperemos compartirlo próximamente. Entonces, si nosotros caemos en esto que les he comentado, el problema es que se nos etiquete como religiosos, pero espiritualmente pobres. Otro riesgo que podemos correr y otra cosa, pues que nos podría suceder, es que sí tengamos claras nuestras creencias, que estemos apegados conforme a la santa palabra y hasta aquí vamos bien, pero el resultado de creer sea solo eso, creer y no hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? A que me siento espiritual, es más, me veo espiritual y la doctrina que recibo es una sana doctrina, pero no la pongo en práctica, no la hago mi estilo de vida. ¿Cómo podríamos ser etiquetados en estos momentos, mis hermanos? Religiosos, pero incongruentes. Hermanos, cuando uno escucha el llamado de Dios y cuando uno decide formar parte de ese llamado, cuando uno entiende que el ser llamado hijo de Dios implica ser obedientes y vivir en amor, entonces ya no es necesario que en nuestro vocabulario y en nuestro lenguaje esté la palabra religión, sino que más bien puedo decir que tengo un estilo de vida apegado a las santas escrituras. Y mis hermanos, me gustaría pues complementar esta frase con lo siguiente: lo que creo, lo que predico y cómo me conduzco no es una religión, es un estilo de vida apegado a la santa palabra. Y hermanos, me gustaría que los que están en el mismo sentir que su servidor repitan conmigo nuevamente esta frase, hermanos, porque es una frase, hermanos, que debemos llevar tatuadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo que creo, lo que predico y cómo me conduzco no es una religión, es un estilo de vida apegado a la santa palabra. Y esta frase yo sé que pues se puede escuchar muy bonita y pues incluso puede sonar, ¿verdad? Como un cliché. Pero tiene un trasfondo, hermanos, muy bonito, tiene un trasfondo muy profundo. Porque significa que estoy obedeciendo y que vivo en obediencia a Dios. Que lo amo a Él por sobre todas las cosas y que amo a mi prójimo como a mí mismo. Y ahorita pues podemos estar pensando, caray, esto pues como que ya no me gustó, porque hermanos, yo sé que no es fácil obedecer y no es fácil amar a nuestro prójimo, hermanos, y a la gente que nos rodea. Bueno, ya aprendimos el concepto de espiritualidad, de creencia, de religión, y acabamos de ver los riesgos que involucra llevar esta palabra. Pero ahora vamos a enfocarnos en la obediencia y el amor como nuestro estilo de vida.
¿qué significará para un cristiano ser obediente, hermanos? El resultado del conocimiento es la obediencia. Aplicar lo que el Señor nos ha revelado. Pero ¿por qué en muchas ocasiones nos cuesta y nos es difícil ser obedientes? Y yo aquí les voy a pedir, hermanos, que me acompañen a imaginar aquella escena de un padre con su hijo, donde pues el padre le está advirtiendo de los peligros que el hijo se puede encontrar, le aconseja de algunas cosas, pero también le pide estrictamente otras, mostrándole su amor con hechos, hermanos, y un amor de verdad, un amor que el padre lo demuestra a través de abrazos, lo demuestra dedicándole tiempo de calidad y de igual forma regalándole o dándole unos detalles con él o con ella. Y pues sí, el niño reconoce el amor del padre, reconoce que el padre lo ama, que el padre lo cuida, que el padre le da las herramientas necesarias para ser feliz y para tener un desarrollo pleno. Pero pues, ¿qué es lo que pasa a veces, hermanos? El niño se enoja, el niño desobedece en otras ocasiones y unas más se aleja del padre. Hermanos, y tristemente a veces o pues en muchas ocasiones así actuamos nosotros hacia nuestro Padre Celestial. Él, hermanos, a través de este gran libro, hermanos, de la vida, nos aconseja. En otras ocasiones nos dice cosas de una forma muy estricta, pero también nos muestra su amor, hermanos, porque aquí también hay grandes promesas, hermanos, y no nada más hay grandes promesas para esta corta y hermosa vida terrenal, sino para aquella maravillosa vida celestial que nos tiene apartadas en su lado, hermanos. Hermanos, cuántas bendiciones nos son derramadas día tras día. Cuántas bendiciones, hermanos, tenemos y creemos que son por nuestros propios méritos. Creemos que nos las merecemos. En ocasiones se nos hace muy común, hermanos, tener un techo sobre nuestras cabezas, tener nuestros 5 sentidos, tener un trabajo. Pero también, como aquel niño en muchas ocasiones, nosotros hacemos berrinches, nosotros nos enojamos, nosotros desobedecemos y tristemente, y la más lamentable de todas ellas, nos alejamos del Padre Celestial, mis hermanos. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras ahora y vamos a leer 3 porciones, hermanos, de ella. Vamos a encontrar a lo largo de las Sagradas Escrituras muchos pasajes que nos hablan de la obediencia, sobre ser hacedores de la palabra, sobre hacer la voluntad del Padre. Y la verdad, hermanos, es que pues me emociona mucho que este va a ser uno de los primeros versículos que vamos a leer juntos. Así que les pido que los que tengan la Biblia a su mano, hermanos, me acompañen al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y pues, de igual manera, los que en este momento, hermanos, no la tengan, les va a aparecer en la pantalla todas las citas que iremos diciendo, mis hermanos. Josué 1:8 nos dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, Dios habla a Josué y le dice en este libro, y le dice que este libro es para que meditemos, para que hagamos y pongamos en obra, hermanos, todo lo que aquí, en este libro de la vida, está escrito. Hermanos, y en este mismo versículo, si nos damos cuenta, nos hace una hermosa promesa. Y nos dice que nos hará prosperar nuestro camino. Y que todo, hermanos, y que todo nos saldrá bien, hermanos. Y algunos podrán decir: sí, hermano Juan, pero nosotros ahora vivimos por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sí tienen razón. En otro video, hermanos, tocaremos este punto acerca de la gracia. Pero eso no significa que dejemos de obedecer su santa palabra.
El mismo Señor Jesucristo, hermanos, a través de varios pasajes, nos hacía saber esto que les he mencionado. Así que vamos a leerlo. Y vamos a ver palabras directas del Mesías. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, en su versículo número 13. Nos dice Juan 14, 23, perdón, hermanos. Juan 14, 23 dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Y ahora, mis hermanos, vamos a continuar con el libro de Mateo, en su capítulo 7, versículo 21. Y Mateo, hermanos, 7:21 nos dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Jesús predicaba lo que Dios le había dado a los profetas, lo que Dios le había dado desde un inicio a Moisés. Pero lo que él quería, hermanos, era despertar el amor hacia los demás. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre, la voluntad de nuestro Padre, aunque eso significara pasar por momentos de rechazo, aunque eso, hermanos, significara pasar por aquellos momentos de sufrimiento, pero aún así, Jesús obedeció, hermanos. Aún así, Jesús siguió los mandamientos del Padre en amor. Y el apóstol Pablo en su carta a los Corintios les advertía y nos advertía sobre esto. Le vamos a dar lectura ahora al Nuevo Testamento, a la primera carta a los Corintios en su capítulo número 13, versículo del 1 al 3. Y aprovecho para comentarles, hermanos, que en la versión 1909 utiliza la palabra caridad y en la 1960, también de la Reina Valera, utiliza la palabra amor. Y ambas son correctas, porque la caridad es aquel acto, aquella actitud, aquel ejemplo de querer servir a los demás y de querer ayudarles en aquellas situaciones donde se pueden encontrar con alguna necesidad. Y para quienes creemos en el Señor Todopoderoso, el amor se refiere a amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, mis hermanos, le vamos a dar lectura al libro de Corintios, capítulo 13. Todo este capítulo pues habla acerca de lo que es el amor. Podríamos hacer un estudio pues completamente sobre esta porción, pero el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en los primeros 3 versos. Nos dice: Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbano que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Vamos a escudriñar el primer verso donde nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Es decir, si yo tengo el don de la palabra, es decir, que al momento de que yo hablo se ve un alto grado de espiritualidad, si yo le predico frente a multitud de gentes, pero en mi forma de andar, en mis acciones, no se ve el amor. Y es más, si en esas ocasiones yo trato de ser ventajoso, soy como el címbano que retiñe. Suena muy fuerte, pero está hueco. Son fuertes, hermanos, pero son claras las palabras que nos mandó Dios a través del apóstol Pablo. Ahora vamos a leer y escudriñar el versículo número 2,
donde nos dice, pues sí, entiendo las sagradas escrituras, incluso mis hermanos, digo, tener profecías, hermanos, que ya es hablar con palabras mayores. Si yo digo, hermanos, o soy de los que expresa que tiene una fe inquebrantable, que confía plenamente en Dios y que siempre Dios le responde, que siempre Dios va al lado de él, que siempre lo protege y no lo dudo. Pero si en mí, hermanos, no hay caridad, si en mí no hay amor, de nada, esto de nada me sirve. Hermanos, sí, ¿cuántos de nosotros hemos expresado, hemos pensado que ya con tener la fe, hermanos, nuestro nombre va a estar plasmado y escrito en el libro? En ese libro de la vida, hermanos. Cuando, hermanos, pues, se nos olvida o omitimos un pequeño paso, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, que claramente sabemos que eso es por fe, hermanos, que es por decisión, y poniéndolo a Él en primer lugar, pero también es amar al prójimo, amar a todos los que nos rodean como a nosotros mismos. Porque, hermanos, cuando yo ando en amor con alguien, no voy a decir, no voy a actuar, no voy a hacer algo, lo cual sabemos que lo puede lastimar. ¿Alguna vez hemos andado por nuestros caminos, hemos andado por los senderos y vemos a un hermano en necesidad y no lo ayudamos? ¿Cuántas veces nos han pedido un favor y se los hemos negado? Meditemos, hermanos, que hoy el Señor nos da la oportunidad de cambiar todo ello. Y en el versículo número 3 nos decía, hermanos, acerca, hermanos, de dar de comer al que lo necesita. Para muchos, pues puede ser fácil y para muchos otros, pues podemos juntarnos con organizaciones, hacer grupos con multitud de gentes para alimentar a aquel que lo necesita. Y claro que está bien, hermanos. Aquí vemos que es correcto. Es agradable ante los ojos de nuestro Padre. De igual forma lo es. Es suficiente. Aquí hemos visto que esto no es suficiente, porque el Señor nos dijo en el versículo número 3 de 1 Corintios, que si no tenemos caridad, que si no tenemos amor, entonces todo esto de nada sirve. De nada sirve conocer este sagrado libro de principio a fin. De nada sirve, hermanos, si no andamos con amor, si no nos conducimos como nos lo ha dejado el Señor Jesucristo, hermanos, comportándonos con amor, predicando con amor. De nada nos sirve ser ese hombre, ser esa mujer con fe, con una fe, ¿cómo? Inquebrantable. De nada nos sirve si no andamos en amor. ¿Cómo en amor? En amor con hechos, en amor con el hacer, con acciones. De nada nos sirve el poder dar de comer a aquel que lo necesita si simplemente lo hacemos para demostrar que podemos, para demostrar que tenemos, para demostrar que hacemos actos de calidad, actos de caridad. Esta, hermanos, es uno de los grandes mensajes que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y el día de hoy, hermanos, podemos tomar la decisión, hermanos, de cambiar nuestro rumbo, de cambiar cómo nos dirigimos y andar como el Mesías lo hizo por su paso en la tierra, con ese amor que viene de parte de Dios. Bueno, hermanos, hemos terminado este corto pero muy sustancioso estudio. Hemos visto aquellos 3 conceptos que comúnmente podemos confundir: espiritualidad, creencia, religión. Hemos diferenciado los puntos clave respecto a estos conceptos y hemos agregado un cuarto: el tener un estilo de vida apegado a las sagradas escrituras.
Un estilo de vida, ¿cómo? Donde se vea reflejado nuestra obediencia, donde se vea reflejado nuestro amor hacia Dios y hacia todos los que nos rodean. En un futuro vamos a hablar más sobre estos puntos, sobre a qué tipo de obediencia es a la que Dios se está refiriendo, y también hablaremos cómo es que Dios quiere que demostremos ese amor. Mis hermanos, no me queda más que pedirles, hermanos, más que comentarles que cuidemos nuestro andar por este mundo, que cuidemos cómo es que nos dirigimos en cada paso que vamos, para no ser etiquetados como religiosos fríos, como religiosos incongruentes, como religiosos legalistas, como religiosos hipócritas. Perdonen, hermanos, que use estas fuertes palabras, pero si hemos de utilizar la palabra religión, que sea para decir que creo en el Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que sigo sus mandamientos, y para de igual manera reconocer que creo en Cristo Jesús, aquel perfecto que vino a dar su vida en aquella cruz, para que el día de hoy podamos estar aquí reunidos en su nombre, mis hermanos. Que si en algún momento me llegasen a preguntar de qué religión soy, pueda responder que soy cristiano porque sigo las huellas que el Señor, el Mesías, ha dejado en su paso por esta tierra. Paz a vosotros, hermanos, y yo les deseo que a lo largo de esta nueva semana lleguen bendiciones a su vida. Los espero el próximo jueves y recuerden que juntos descubriremos la verdad.